Ahora pasamos a presentar a Coti Fabio Vidal, quien una vez por mes nos está trayendo alguna información internacional y también convocando a otros analistas que nos pueden hablar mucho mejor de... También, no, mucho mejor que nosotros, no que Facu, que yo, no que Coti en sí. De justamente algunas cosas que están pasando en el mundo que tienen que ver con lo argentino, tienen que ver con estas elecciones incluso, pero Coti, decinos vos. Así es, bueno, buenas noches. Sí, Argentina nunca se escapa del mundo, aunque a veces nos quieren hacer creer que es así. Es un país más de los que componen la ONU y un montón de organismos, ¿no?, internacionales. Pero en este caso nosotros no le podíamos escapar a la cuestión del conflicto israelo-palestino, podemos decir, para enmarcarlo en algún punto, ¿no? Un conflicto que lleva por lo menos 75 años en el plano internacional a nivel de estados, pero bueno, tiene su historia, ¿no? Tiene muchas pesquisas incluso. Pero hubo un llamado de atención también, que es como lo considero personalmente a nivel comunicacional, que fue la incursión de la organización Armada Palestina de Resistencia, Hamas, que incursionó desde la Franja de Gaza al sur del Estado de Israel, ¿no? Así que, bueno, del 7 de octubre en que ocurrió ese acontecimiento hasta hoy ya han pasado 21 días, ¿no? Entonces hubo un montón de sucesos que pasaron bastante rápido y que repercutieron en Medio Oriente, sobre todo, pero también en el plano internacional mundial. Así que para eso estamos ahora en línea para que nos cuente y nos detalle un poco más en clave de análisis de la situación. Oscar Rotundo, que es analista político y editor del equipo de periodismo internacional alternativo PIA Global. ¿Estás por ahí, Oscar? Sí, ¿qué tal? Escuchándolos, un gusto grande poder compartir con ustedes, siguiendo atentamente tus preguntas, que son las de mucha gente que no saben cuál es la profundidad de un conflicto que se ha naturalizado, porque ya lleva más de 75 años. Y digo más de 75 años porque podríamos decir que este conflicto se remonta a 1882, ¿no?, donde la población judía que vivía en territorio palestino correspondía a un 8% y el 92% de la población no era judía. ¿Cómo llegamos a esta situación en donde hoy haya una pelea, donde se esté desarrollando una guerra por la obtención de un territorio que en el proceso de descolonización se prefiguraba con la existencia de dos estados, pero realmente, después de 1948, el único estado que ha sido reconocido por las Naciones Unidas, por la comunidad internacional, ha sido el Estado de Israel y no el Estado palestino. Entonces eso ha generado una serie de acontecimientos bélicos y pacíficos. Bélicos desde el punto de vista del enfrentamiento que se ha dado en el tiempo a través de la ocupación militar que el sionismo hizo del territorio palestino y de la constante expulsión de los habitantes que vivían en ese territorio, inclusive también de lo que ha sido el asesinato de algunos de los voceros que trabajaron por la paz, tanto del lado israelita como del lado palestino, como del lado árabe. Entonces, hay una serie de elementos que se han venido desarrollando, fundamentalmente después de 1948, en donde hubo una violenta incursión de un grupo paramilitar sionista. En aquel momento todavía no estaba reconocido el Estado de Israel y generaron un éxodo de más de 700.000 palestinos.
700.000 palestinos y 15.000 muertos árabes en aquel momento. Para que nos demos una idea, es Eso la que se población de la llama, ciudad de La Plata, 700.000 personas, como para que nos demos una idea en términos demográficos de cuánta gente estamos hablando, ¿verdad? imagínate. Y aparte de eso, los palestinos caracterizaron ese momento histórico como el momento de la Nakba, de la desgracia, que todos los años se recuerda, todos los años se recrea, pero uno tiene que entender de que este no es un conflicto que se da esporádicamente. Ha habido una política sistemática por parte del gobierno sionista, y quiero remarcar muy bien que es el gobierno sionista y no la colectividad judía la que ha generado esta controversia político-militar que hoy, bueno, tiene alcances que yo podría catalogar como estratégicos, porque lo que ocurrió el 7 de octubre es algo mucho más que una batalla o que una disputa territorial. ¿Y por qué se da eso? Porque lamentablemente en este proceso sistemático que se ha dado año tras año y que ha generado la muerte de no solamente combatientes de la resistencia, sino también de civiles, fundamentalmente de niños y mujeres, has llegado a un punto en donde las organizaciones de resistencia, que son varias en Palestina, han tomado la determinación de afrontar esta situación de una manera contundente, para que sí o sí sea reconocido el Estado palestino de una vez por todas y se llegue a un acuerdo internacional. Hay partes de ese acuerdo que nosotros hemos visto el viernes pasado, en el cual, digamos, en las Naciones Unidas hubo un intento de mediación para generar una tregua que permitiera no solamente la reincorporación de los civiles que han sido capturados por ambos bandos, sino también para que entrara la ayuda humanitaria, porque en esta política sistemática de la que yo estoy hablando existe una figura presente constantemente, que es la del genocidio. Hay dos elementos que han venido marcando la política de Israel contra el pueblo palestino. Una es la del apartheid, una serie de regulaciones legales que están impuestas dentro del territorio de Israel para los árabes y para los palestinos, e inclusive también para muchos judíos que viven dentro del territorio israelita, pero son de izquierda, como la gente, como los compañeros del Partido Comunista de Israel, que son perseguidos, encarcelados. Muchos sectores religiosos de la colectividad judía que no reconocen al Estado de Israel, que se oponen a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy casualmente hubo manifestaciones en Israel en contra del genocidio que se está desarrollando en Gaza, y son perseguidos también y se les aplica una política de apartheid, Oscar, una política de sanciones indiscriminadas. Sí. También, para caracterizar un poco mejor lo que pasa en el lado palestino, hay en este momento una facción en el norte y una facción en el sur, por esta división que ha generado el Estado de Israel también, en la que se diferencian dos gobiernos, ¿no? Uno ligado a la Organización por la Libertad del Pueblo, y la otra a Hamas, que es la que está funcionando en Gaza. Digo, no está exento también de disputas para adentro, ¿no?, de los movimientos de liberación palestina, y en el que entiendo, ¿no?, y es a modo de pregunta también, la Organización por la Liberación del Pueblo le dice a Hamas que haciendo estas actividades está justificando de alguna manera también
contraofensiva o la ofensiva nuevamente, y con un artilugio comunicacional que, como vimos, impactó también en nuestro país cuando fue el debate presidencial acá en Argentina, como que le está dando una excusa para continuar con esta guerra, que obviamente no es culpa de Hamas, pero sí en esta disputa entre las dos visiones principales en el pueblo palestino, existe ese matiz, ¿no? El problema es el siguiente. ¿Por qué ocurrió lo del 7 de octubre? Porque durante el año 2023 fueron asesinados 179 palestinos. El Estado sionista de Israel lleva adelante desde hace muchísimos años una política de exterminio continua, constante y cotidiana, silenciada por todos los medios, Sí. ignorada por los organismos internacionales. Todos los días, en los territorios ocupados, mueren niños, son encarcelados jóvenes, secuestrados, torturados, asesinados. Y esa política, que cuenta con el beneplácito o con la complicidad de los organismos internacionales, para los cuales el Estado palestino no existe, es un problema del Estado de Israel, no es un problema de la comunidad internacional, donde no se respetan los derechos humanos, donde se violan constantemente todos los derechos civiles, políticos, sociales, a la población de los territorios ocupados. Ese tipo de cuestiones ha venido de la mano de la violación de los tratados de Oslo, firmados por la OLP, que inclusive han tenido la víctima, a Yasser Arafat, lo asesinaron. Sí. Al otro firmante de los tratados por el lado israelita también fue asesinado por los servicios de inteligencia. Y el problema fundamental en todo esto es que el Estado de Israel, y fundamentalmente el gobierno de Netanyahu, ha decidido que para poder ocupar al territorio palestino, a los territorios que están todavía con presencia palestinos, hay que exterminarlo. No es casualidad que se hayan bombardeado 20 hospitales. No es casualidad que se les haya cortado el agua, la luz y el gas. En esa tragedia, en medio de esa tragedia, que no se permita por parte de Egipto ingresar la ayuda humanitaria. Y en esta votación que se dio el día viernes, que tuvo 120 votos a favor y 14 votos en contra, se haya desconocido esta necesidad urgente de asistir a las víctimas civiles de una conflagración militar. O sea, no hay una disputa, hay un entendimiento. Aparte hay otro tema que también hay que tener en cuenta. No es jamás la que está peleando en la resistencia palestina. Es uno de los grupos, claro. Y jamás es gobierno en Gaza. Un gobierno elegido por el pueblo de Gaza. Pero también está la Yihad Islámica, también está el Frente Popular para la Liberación de Palestina, también está el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, y ahora con esta continentalización o con esta regionalización del conflicto, también se ha sumado el Hezbollah, se han sumado las milicias de yemeníes, se han sumado inclusive hasta los talibanes quieren ir a pelear a Gaza. ¿Por qué? Porque el componente islámico es un componente que no solamente alberga a los residentes de Palestina o a los residentes de Gaza, alberga a millones de personas que ven cómo son ocupadas las mezquitas, cómo son ocupadas los lugares sagrados, inclusive han bombardeado iglesias católicas ortodoxas. Oscar. Hay un plan sistemático de desalojo de la tierra para poder ocuparla, y obviamente esto tampoco se va a extender así. En la mira también está el Líbano y también está Jordania, ¿no? Exactamente. Ahí, sobre ese plano, te quería preguntar un pequeño desarrollo sobre dos perspectivas. Una, teniendo en cuenta el conflicto que es de carácter histórico, lo que observé de diferencia, como detalle, no menor, es que en este episodio que incursionó el 7 de octubre, tuvo una repercusión que no había tenido en todos los años anteriores
en los que hubo episodios del conflicto entre ambas partes, ¿no? Me parece que eso es un detalle porque, digamos que en el plano comunicacional se abren los micrófonos en todos lados, pero también me parece que hay una clara concientización de parte de la población que se estuvo movilizando en todas partes del mundo, ¿no? Incluido obviamente en Washington, en Londres, en París, en muchos lugares, recibiendo represión directamente de parte de las policías de cada uno de los lugares. En América Latina también, en Argentina también. Digo, esto que es también un fenómeno comunicacional, hizo que la población también pudiera ver con mayor claridad, según mi entender, en distintos lugares del mundo, y que también obligó de alguna manera a que los actores de la región en Medio Oriente principalmente, ¿no?, tuvieran que tomar posicionamientos mucho más claros, más allá de los votos de la ONU, sino tomar, digamos, como se dice, cartas en el asunto para resolver el conflicto que es de antaño, ¿no?, pero que tiene también una trama de connotaciones políticas que están también, ahora, digamos, están algunas cuestiones posicionándose claramente. Por ejemplo, Irán es uno de los actores principales ahí en la región. Ahora estamos viendo que Erdogan, presidente de Turquía, también está posicionándose muy claramente, cosa que no había hecho antes. ¿Cómo analizás este plano diplomático respecto del conflicto? Bueno, si nosotros comparamos este evento que se suscitó después del 7 de octubre, es un evento bisagra, digamos, como lo fue la Guerra de los 6 días en su momento. Se da en el marco de una transición que se viene operando desde hace unos años, desde el comienzo del siglo XXI, de un eje unipolar atlantista, anglo-norteamericano, otanista, belicista, que está mutando hacia un eje multipolar constituido por potencias emergentes como China, como Rusia, como la India, que han generado distintas herramientas de cooperación multilateral, como la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS, y distintas herramientas regionales en Asia Central, que nuclean a gran parte de lo que es la mayor cantidad de población del mundo y al mayor eje que concentra el mayor Producto Interno Bruto a nivel mundial. O sea, estamos hablando que hoy en día el desarrollo civilizatorio está asentado en aquella región que no solamente ha alcanzado un alto nivel de desarrollo tecnológico, sino que también es dueña del desarrollo de las fuerzas productivas. Este es el eje fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas, como son las fuerzas como China, que plantea la franja y la ruta de la seda, como son la India, que es la mayor población mundial hoy en día, y fundamentalmente porque tienen recursos naturales. El 80% hoy en día, con esta nueva construcción del BRICS, el 80% del negocio petrolero pasa por esta construcción multipolar. O sea, estamos viviendo una transición que también se expresa en lo político. A tal punto se expresa en lo político que al calor de la incidencia de China en el marco regional, Irán volvió a retomar relaciones con Arabia Saudita. Se paró la guerra entre Arabia y Yemen. Hubo una serie de miradas y una serie de iniciativas que empiezan a vislumbrar una construcción positiva de una realidad que hasta hace unos años era impensable, porque China tenía problemas limítrofes con la India, porque la India tenía problemas limítrofes con Pakistán,
por el tema de Cachemira, porque estaban los talibanes enfrentados con otras potencias por cuestiones religiosas, y sin embargo todo esto en el marco de estos acuerdos complementarios que se han dado en la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera, estas organizaciones que he mencionado, o los BRICS más, han podido ser licuadas. En este sentido, la potencia que hoy sigue perteneciendo a este eje anglosajón, atlantista, colonialista, que está incidiendo en la guerra entre Rusia y Ucrania y que obviamente está participando hoy de esta perturbación militar en Gaza con 5.000 hombres, es Estados Unidos. Y Estados Unidos es un aliado incondicional de Israel. O sea, si nosotros lo vemos en términos de transición, hay dos expresiones muy claras que aparecen. La de lo viejo, que no quiere morir, y que pertenece a las fuerzas retrógradas que hoy no tienen absolutamente nada que aportarle a la humanidad, salvo guerras, muerte, endeudamiento y destrucción, y las nuevas fuerzas emergentes que le plantean a la humanidad la posibilidad de generar un proceso de desarrollo con la incorporación complementaria de distintas naciones, como las que nos han planteado a nosotros desde el BRICS, para poder formar parte de ellos, y se lo han planteado a muchos países petroleros, para poder recuperar un valor agregado energético que hoy la humanidad está necesitando, y que obviamente aportan a un saldo positivo de las relaciones. Por eso, en ese marco, esta situación nueva que se da después del 7 de octubre no puede concluir de otra manera que no sea con el reconocimiento de un Estado palestino con sus fronteras planteadas en 1967 y que obviamente tenga su capital en Jerusalén. Bien, Oscar, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Uno de nuestros objetivos también es que las y los oyentes puedan desplegar a partir de estos conceptos que vos muy bien mencionaste y a los cuales le agregaste un excelente desarrollo. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes el espacio, los invito a visitar nuestro portal, del cual vos has hecho mención, y siempre a disposición como para poder compartir en este gran debate que nos suscitan estos acontecimientos a nivel internacional. Muchísimas gracias.